Podríamos considerar presuntuoso pensar que somos únicos en todo el universo. De hecho, hay mucha gente que opina, bien sea por sus conocimientos o por sus propias experiencias, que no estamos solos en el plano terrenal y que la energía puede manifestarse como espíritu o como resultado de sucesos o emociones residuales. Hay quien se inclina a creer en los extraterrestres antes que en los fantasmas, y viceversa. Otros que opinan que no puede haber uno sin otro, y el resto son totalmente escépticos en ambos sentidos. Hola y bienvenidos una vez más a otro programa que intenta arrojar algo de luz contra este mundo viperino. Soy Alba Lovera, y en esta ocasión vengo a hablarles del que sería el próximo punto en la ingeniería social, fomentado tanto por los poderes políticos como por ciertos medios de comunicación. Resulta complicado efectuar un programa compacto que sintetice lo más importante del conocido Proyecto Rayo Azul o Blue Beam, ya que a la hora de profundizar en él nos topamos con un entramado vinculado a numerosos factores, el cual desemboca en la destrucción de algunas impresiones cuidadosamente inculcadas desde que tenemos uso de razón. Bien, es algo que se pretende en este espacio, separar la opinión de la información para, después, dar pie a sus testimonios o la documentación que ustedes crean pertinente compartir, porque el conocimiento es poder y nos ayuda a estar en activo, reflexionando. Muchos de ustedes han pedido tratar el tema. Quizá hacerlo ahora sea adelantarnos, ya que, de haber indicios del Blue Beam, no podríamos garantizar que tenga una fecha concreta. Es más, antes de continuar, no se descarta hacer otro programa o un artículo al respecto. Ya saben que siempre estamos a la espera de nuevas informaciones. Es curioso que estos últimos días haya habido un gran aluvión de noticias que avalen la existencia de los alienígenas. Pero, ¿de dónde viene esa información? ¿Realmente han dicho eso? Vamos a ir por partes. En primer lugar, se señalizó el 27 de abril como fecha clave, porque se informó en varios medios que el Pentágono, la sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos, publicó unos vídeos de OVNIs, un acrónimo de Objetos Voladores No Identificados, o UFOs por sus siglas en inglés. A partir de aquí, algunas páginas en Facebook y Twitter reportaron que el Pentágono había confirmado visitantes extraterrestres, pero esto sería falso, al menos según las últimas investigaciones, ya que lo único que se anunció fue la desclasificación y publicación de los vídeos, que por cierto ya tienen varios años, y en ningún momento se hizo referencia a vida extraterrestre. No obstante, y como ya hemos dicho anteriormente, no descartamos la posibilidad de seguir tratando este tema más adelante si hay nuevas actualizaciones. En su página oficial se refirió a lo que se ve en los vídeos como fenómenos aéreos no identificados, en un comunicado en el que anunció que había autorizado la publicación de 3 vídeos desclasificados, es decir, que antes estaban protegidos por el gobierno, de la Armada, uno realizado en noviembre de 2004 y otros 2 en enero de 2015. Por otro lado, el comunicado también dice que el departamento determinó que la publicación autorizada de estos vídeos desclasificados no revela ninguna capacidad o sistema sensible, y que estaban publicándolos para aclarar cualquier malinterpretación que pueda tener la gente sobre si el material que ha estado circulando es real o si hay algo más detrás de los vídeos. Esto que les estoy compartiendo sería una posible referencia a una investigación que el New York Times comenzó en mayo de 2017 en una nota titulada «Wow, ¿qué es eso? Pilotos de la Armada reportan objetos voladores inexplicables o no explicados». Esa nota hablaba de los 3 vídeos de 2004 y 2015 y tampoco concluía que se tratara de objetos extraterrestres. Pero sí mencionaba un programa del Departamento de Defensa para monitorear posibles amenazas aéreas. La investigación continuó en diciembre, cuando The New York Times compartió otro post
en el cual mostraba los vídeos, pero además investigaba a fondo el programa mencionado anteriormente. La revelación del artículo es que el Departamento de Defensa estadounidense había financiado, a un costo de $22 millones, entre 2007 y 2012, un programa secreto llamado Programa para la Identificación de Amenazas Avanzadas a la Aviación, cuyo propósito era, según el New York Times, investigar UFOs, ovnis, y que en ese momento seguía operando sin fondos estatales. El periódico también citó a 2 científicos expertos quienes aclararon que el hecho de que algo no haya sido identificado no implica que ese algo tenga un origen extraterrestre. Sin embargo, tras la publicación de la investigación de 2017, creció la presión pública para que el Pentágono confirmara la veracidad de los vídeos, lo que hizo en septiembre de 2019. A pesar de esto, aunque lo más probable es que los vídeos hayan sido obtenidos como parte del programa del ATIP, como explica ese artículo de Wired, el Pentágono no lo ha confirmado. Es aquí, como ya he comentado, cuando el Departamento de Defensa estadounidense publicó esas imágenes, para esclarecer cualquier malentendido por parte del público sobre si las grabaciones que han ido circulando son reales o no, y si hay más contenido en los vídeos. El fenómeno aéreo que se aprecia allí permanece clasificado como no identificado. Es decir, en esa noticia no es que se haya confirmado vida extraterrestre, o que se hayan conseguido nuevos vídeos, o que se haya descubierto algo que antes no se sabía. No, la noticia realmente es que el Pentágono publicó unos vídeos de hace años en su página web. Por ello, podríamos considerar como falsas las publicaciones que aseguran que el Pentágono confirmó la existencia de vida extraterrestre. Con esto no se pretende negar la existencia de vida alienígena en todo el universo, ni tampoco garantizar que la NASA jamás admitirá que hay vida más allá del planeta Tierra. Queremos puntualizar cuán importante es el uso del lenguaje y cómo un término desacertado puede repercutir en la perspectiva colectiva y en el resto de medios de comunicación. En lo que respecta a lo demás, podemos encontrar publicaciones de entre 2017 y este año que habla de extraterrestres, por mencionar fuentes más actualizadas. Japón ya ha preparado unos protocolos ante una invasión extraterrestre. Taro Kono, el ministro de Defensa, ha admitido que él personalmente no cree mucho en los objetos volantes no identificados, pero que se van a trazar planes de actuación ante cualquier posible encuentro. En ese sentido, ha explicado que se considerará los procedimientos para responder, registrar e informar encuentros con ovnis, aunque la naturaleza desconocida de tales objetos puede confundir a los pilotos de las fuerzas de autodefensa, incluidos los de los aviones de combate F-15. Por otro lado, mencionó que, aunque sus militares no han visto ninguna nave extraterrestre, el país estaría preparado para una invasión. ¿Qué interés puede haber en que en estos momentos comience a visibilizarse la existencia de ovnis? Es curioso que sea ahora y no antes cuando se subraya la necesidad de prepararse para una invasión alienígena. Meses atrás se había popularizado la idea de visitar Marte, enviando a ciudadanos a través de la hibernación, con la única condición de que sería un viaje sin retorno. Se buscaba ir al espacio, pero con la intención de extender allí nuestro legado, no por estudiar nuevas formas de vida. Los aliens entonces no existían para nosotros. Esa idea de la colonización pareció esfumarse por numerosas complicaciones. Verán, el proyecto Rayo Azul es el primer eslabón del aspecto religioso del nuevo orden mundial. Se divide en 2 vías. Una, que simulará una segunda venida de un ser superior a la especie humana, bien sea alienígena, mitológico o divino. Y la otra dará pie al surgimiento de proyectos similares al proyecto Montauk, el cual tiene la habilidad para influir en colectivos desde la guerra psicológica más extrema, descrito, según la opinión popular, como una extensión del experimento Filadelfia y relacionado con la manipulación del blindaje electromagnético. El Blue Beam exhibirá una serie de proyecciones holográficas en pro de los intereses de los entornos más poderosos, para convertir la imagen de Dios en forma humana
y así hacer una toma de control de actos y pensamientos en la ciudadanía común. Nuestras emociones y creencias pueden manipularse, y con ello nuestra percepción. Acabamos de explicarlo al principio del programa con el comunicado de la NASA. Con las formas de pensamiento sucede lo mismo. Los movimientos sociales más llamativos han adquirido fuerza gracias a la reacción del individuo ante ellos, porque al apelar a nuestras emociones nos identificamos con unos y con otros y nos comportamos, en base a lo que nos suscita. Ingeniería social que siembra la discordia entre nosotros, queriendo convencer a la otra parte y condenando a quien no sucumbe a los argumentos compartidos. Es más, la alarma social o los delitos de odio son dos de los pretextos que los gigantes de la prensa alegan ante la censura de ciertos contenidos y la publicitación de otros. El control mental también se da en Hollywood, a través de figuras de influencia y la pequeña y la gran pantalla, marcando las pautas que la sociedad debe seguir. Y ahora, hablando de emociones, el 5G y el proyecto HARP entrarían en juego también aquí, pero en vez de mellar en las emociones de personalidades famosas, estaría dedicado al ciudadano común. Por otro lado, no podemos ignorar las numerosas patentes que controlan nuestro cuerpo y sus funciones de impartirse. Este sonido que están escuchando ahora mismo es The Hum, o el zumbido, un fenómeno que involucra una serie de reportes sobre un ruido persistente de baja frecuencia no audible para todos. Estos sonidos han sido compartidos principalmente por los medios de comunicación nacionales de Gran Bretaña y Estados Unidos. También se ha dado en España y en otras partes del mundo. Nunca ha habido una explicación oficial, hasta ahora.
En la actualidad ha vuelto a escucharse con mayor claridad debido al silencio en las ciudades del mundo por la cuarentena, según comentan. El sonido en cuestión sería producto de un cielomoto, una especie de terremoto en el cielo que ocurre por el choque de masas de aire calientes y frías. Así lo detallan periódicos digitales como Clarín. David Hall, científico del Servicio Meteorológico de Estados Unidos, reveló que los cielomotos pueden generarse en cualquier parte del planeta, y no solo por el choque de masas de aire. Sin embargo, otras personas rechazan ese argumento y consideran que el zumbido está estrechamente relacionado con el proyecto Rayo Azul. El Blue Beam quiere crear la referencia a una guerra santa que traerá consigo, a escala masiva, una pérdida humana. Pretenderá ser el cumplimiento universal de las antiguas profecías, siempre a gusto de las más altas esferas. Al principio se hará uso del cielo, como una pantalla de proyección holográfica para los satélites generadores láseres. Estos proyectores plasmarán imágenes simultáneas en ciertos puntos del mundo, en cada idioma por región. Quizá de entrada esta técnica pueda parecer un tanto engorrosa o disparatada, pero eso no significa que no pueda impartirse. Es más, podríamos decir que casi estamos rodeados de satélites. Elon Musk, cofundador y director general de Tesla, ya ha puesto 300 satélites en órbita. Tanto él como su patrimonio son los temas del momento, porque con la llegada del 5G y otros avances tecnológicos, desde Starlink, la compañía del magnate, quiere construir una red de satélites para proporcionar internet de alta velocidad a usuarios de cualquier parte del mundo y con bajo coste. ¿Recuerdan esa lluvia de luces que tuvo lugar a finales del mes de abril? Pues no habría sido un conjunto de ovnis como algunas personas pensaban, sino el paso de los satélites. Si eso tiene cabida, proyectos semejantes también pueden propiciarse. En el libro Claves ocultas del poder mundial podemos encontrar que los hologramas no son algo novedoso y que el hecho de utilizarlos para influir en la percepción colectiva tampoco. Ya habrían existido en al menos 1982. En el mes de abril de 1982, centenares de cubanos observan sobre la bahía de La Habana un fuerte fogonazo que da paso a la aparición de una figura de la Virgen sonriente y tendiendo sus manos hacia los testigos. El gobierno cubano intentó que el hecho no trascendiese al exterior, pero a través de algunos exiliados de Miami, la noticia se filtró a varias emisoras de radio. Años después se supo que la aparición había sido un plan ideado por la CIA para influir sobre el inconsciente popular del pueblo cubano. Desde un submarino se emitió un holograma con la imagen de la Virgen, basándose en la creencia popular de que siempre que se produce algún cambio drástico en la isla, se aparece la Santa Madre. Así ocurrió al final de la Guerra de la Independencia, poco antes del derrocamiento del dictador Machado o días antes de que Fidel Castro triunfase en su revolución. Para el genial investigador Andreas Faber-Kaiser, la emisión del holograma de la Virgen, además de pretender la influencia sobre las creencias de la población cubana, era un sutil ensayo de condicionamiento mental en el que entran en juego los propios estratos de superstición ancestral latentes en la misma persona de Fidel Castro. En la obra Las nubes del engaño, el autor escribe: mis informadores en Cuba me comunicaron que posteriormente volvió a aparecer la imagen de lo que ellos interpretaron como la Virgen de Regla, esta vez sobre la bahía de Mariel. También me informaron acerca del hecho de que la imagen fue tiroteada con armas de fuego. Años más tarde, la CIA planificó una operación similar que nunca se llevó a cabo. El plan era propagar por la isla la creencia de que Fidel Castro era el anticristo profetizado en el Apocalipsis de San Juan. Cuando esto se hubiese conseguido, desde un submarino se haría aparecer en el cielo de La Habana la imagen holográfica de Cristo. Para los analistas de inteligencia estadounidenses, el acontecimiento milagroso podría desencadenar una rebelión debido al carácter supersticioso y religioso de la población cubana. Es cierto que existe la teoría, y aquí abro un pequeño paréntesis, de que los políticos y banqueros más influyentes guardan contacto con extraterrestres y que estos nos protegen de otras razas alienígenas a cambio de sucumbir a sus órdenes. Otras personas creen que esos seres del espacio habitan entre nosotros y que se han mezclado con humanos.
Los términos reptiliano, humita, selenita, pleyadino o pleyadiano son los más conocidos aquí. Pero como ya decíamos antes, hay gente reacia a creer en la existencia de alienígenas o demonios porque consideran que son invenciones que escapan de la ciencia convencional y que buscan sobre todo asustar a la población. Cathy O'Brien es una reconocida escritora que plasmó en un libro cómo sobrevivió a un proyecto de control mental, el MK-Ultra. En su testimonio explica que quienes manipulaban su psique decían ser dioses, demonios y aliens, con el fin de hacerla sentir totalmente indefensa, vulnerable y limitada. Cathy habla también de J. Bennett Johnston, abogado y político estadounidense en el Partido Demócrata, quien habría dicho a la joven ser un extraterrestre y haber formado parte del experimento Filadelfia. Cathy continúa en su relato explicando que si hay una realidad alienígena, antes se debería desmontar la desinformación y las técnicas de manipulación mental que el gobierno utiliza. Es complicado encontrar imágenes o vídeos de ovnis grabados en alta definición o con la máxima calidad. En abril de 2019 se reseñó un caso como el primero de todos, algo extraño, siendo que hoy en día vivimos constantemente conectados. Al igual que al hombre de a pie, no se le comparten estrategias políticas porque eso se escaparía de su competencia y, por seguridad de los gobernantes, incumbe meramente a los implicados de forma directa. Con los avances científicos, médicos y tecnológicos ocurriría lo mismo. Hay quien opina, como Cathy, que tenemos un fuerte retraso tecnológico y que el avance en sí se ha estancado de cara al público. Las teorías científicas sobre los mundos paralelos también tendrían cabida aquí, llegando a barajarse la probabilidad de que los ovnis están pilotados por los humanos del futuro. En cualquier caso, ciertas situaciones nos hacen reaccionar de un modo u otro en función de cómo las afrontamos. El lenguaje es muy poderoso, y los gobernantes más carismáticos hacen buen uso de ello. Donald Trump, por ejemplo, ha puesto en duda a la NASA, arremetiendo duramente contra ella y desechando el Tratado del Espacio Exterior, un pacto internacional firmado en 1967, privatizando con ello la Luna. Esto, junto con la gran influencia que ha alcanzado a nivel mundial debido al movimiento de QAnon, hace que sus palabras no caigan en saco roto desde territorios nacionales e internacionales. Stephen Hopkins, un gran referente científico, no adoptaba una postura tan altiva. Toparse con extraterrestres sería su mayor miedo, ya que podrían tratarnos como a microbios. Como vemos, no hace falta profundizar mucho en Internet para cerciorarnos de la opinión del resto de gobernantes. Estados Unidos siempre ha sido un punto de partida en lo que se refiere al contacto alienígena, por la mítica Área 51. Y así lo tenemos grabado en el subconsciente.
годы эта красота подвергается все большей опасности. Только за последние 350 лет... Олежка, сори. Ой, ничего себе! Что это? Вау! Numerosos usuarios en la red han reportado haber vislumbrado luces en el cielo durante la etapa del confinamiento, decretado por el coronavirus. La explicación más sencilla y difundida tiene que ver con el proyecto de Elon Musk anteriormente mencionado, pero otras personas creen que son los seres intergalácticos de los que muchos políticos han advertido meses atrás. A su vez, también se alega que no son alienígenas, sino la llegada de un nuevo Mesías que vendrá a salvarnos del nuevo orden mundial, instaurando otro desde la divinidad. Bueno, recordemos que en este programa hemos venido a hablar del Blue Beam y de cómo se va a efectuar. En primer lugar, como ya habrán imaginado ustedes, y desde la hipótesis, por supuesto, la televisión será el medio que nos retransmitirá paso por paso la llegada de ese falso ser de luz que vendrá a visitarnos. Quizá, y solo quizá, este confinamiento, considerado una medida extrema que ha mellado demasiado en la ciudadanía, facilite que creamos en ello. La holografía está basada en signos casi idénticos que se combinan para producir imágenes u hologramas, con percepción de profundidad. Esto es igualmente aplicable tanto a las ondas acústicas como a los fenómenos ópticos. Se considera que el proyecto rayo azul alcanzará su punto álgido cuando conectemos con un chip personal próximo a nuestro cerebro. El 5G, conocido como la Internet de las Cosas, puede facilitar esa tarea. O quizá tenga éxito un proyecto similar al de ID 2020 de Bill Gates y lo llevemos en nuestro cuerpo. No olvidemos la corriente del transhumanismo y cómo el HARP ha estado implicado en ensayos como los ocurridos en Rusia. Específicamente, este espectáculo consistirá en proyecciones del láser de múltiples imágenes holográficas a diferentes partes del planeta, cada una recibiendo ciertas escenas de acuerdo a la fe religiosa predominante en la región. No será excluida ni una sola área. Con animación avanzada y efectos de sonido que parecerán venir de las profundidades del espacio, los sorprendidos seguidores de los diferentes credos darán testimonio de su propio Mesías, regresando a una espectacular y convincente realidad. Las diversas imágenes de divinidades como Jesucristo, Mahoma, Buda, Krishna y demás se fusionarán en un único icono después de facilitarnos a los ciudadanos una explicación oficial de lo ocurrido, dando paso a profecías y revelaciones. El supuesto Dios único hará un comunicado en el que comente que las escrituras se han malinterpretado por nuestras limitaciones humanas y que las religiones conocidas son las responsables de enfrentarnos entre sí. Este falso Dios dirá que las creencias deberán ser eliminadas para poder dar paso a la Edad Dorada, una nueva era que traiga esa religión mundial. Cuando esto ocurra, y según se ha investigado al respecto, todas las televisiones del mundo retransmitirán a la vez este evento. Para incrementar la validez de esa experiencia y teniendo en cuenta experimentos como el proyecto Maniquí, se enviarán diferentes tipos de ondas de baja frecuencia. Estas ondas viajarán y localizarán a las personas a través del interior de su cerebro, haciéndonos creer que nuestro propio Dios está hablándonos desde dentro del alma. El chip que tendríamos cerca de nosotros o en nuestro interior multiplicaría la efectividad. ¿Cuáles son exactamente las fases del Blue Beam? El primer paso implica el derrumbamiento de todo conocimiento arqueológico. Se trata de organizar terremotos en ciertas ubicaciones precisas alrededor del planeta. Luego habrá supuestos nuevos descubrimientos, los cuales se visibilizarán para dar a entender que las religiones vigentes son inciertas porque se habrían malentendido. Se cree que películas como Star Trek, 2001 o Una Odisea Espacial, E.T. o La Guerra de las Galaxias han estado para inculcarnos la idea de que cuando hablamos del espacio exterior siempre hay invasores y protectores, al igual que Parque Jurásico se publicitó en demasía para convencernos de la teoría de la evolución, la cual, valga la redundancia, se considera una mera teoría. En segundo lugar,
se dará pie a ese gigantesco show espacial. Aquí es donde encontraríamos los hologramas 3D, los sonidos clave, las proyecciones láseres de múltiples imágenes en diferentes partes del mundo, cada uno recibiendo una imagen diferente, recordemos, según su fe religiosa, nacional, original y predeterminada. Esta nueva imagen de Dios hablará en todos los idiomas. Tenemos el ejemplo de Rusia, en la cual, según informan, se han fabricado avanzadas computadoras, programadas con diminutas partículas psicológicas basadas en sus estudios de la anatomía y biología del cuerpo humano, así como en estudios de anatomía, química y electricidad del cerebro humano. Tales máquinas también han sido programadas ya con algunos de los diferentes idiomas del planeta. Después se utilizará la comunicación telepática bidireccional electrónica. Esas ondas de frecuencia baja localizarán a las personas de la Tierra a través de los interiores de sus cerebros, haciendo creer al individuo que su propio Dios está hablándole, dando lugar a la fase de charla artificial, como ya hemos explicado minutos atrás. Por último, vendrán las manifestaciones sobrenaturales universales usando medios electrónicos. Esta fase final se compone de 3 vías diferentes. La primera, de hacer creer a la humanidad que está a punto de ocurrir una invasión extraterrestre en cada ciudad importante de la Tierra. Esto empujará a cada nación a usar su capacidad nuclear para responder. De este modo, cada una de las naciones estará completamente desarmada y gastada ante las Naciones Unidas, después del falso ataque. La segunda vía es la de hacer creer, particularmente a los monoteístas, que está ocurriendo un rapto. El rapto mayor, el rapto que las Sagradas Escrituras vaticinaron como el día del juicio final, con una simple puesta en escena de esa falsa intervención divina, quién sabe si mezclada o no con una fuerza extraterrestre, la cual sería buena para salvarnos de ese brutal ataque del anticristo que muchos temían. Esta pelea entre el bien y el mal tiene como meta localizar a quienes puedan causar problemas, a toda persona rebelde o de emociones fuertes, para librarse de toda oposición significante al nuevo orden mundial. La tercera y ya última vía consiste en la materialización de fantasmas satánicos, espectros y otros poltergeist, todo alrededor del mundo para generar suicidios, ataques entre sí y, en el caso de los supervivientes, un desorden psicológico permanente. ¿Ustedes creen que es posible? ¿Ustedes creen que llegaremos a este punto? ¿Qué fue lo último que causó trastornos mentales en la ciudadanía? ¿O un comportamiento extraño? Con el 5G y un futuro microchip, el proyecto Blue Beam resultará mucho más sencillo. El cielo parecerá estallar, trayendo la noche de las 1000 estrellas. A partir de ahí, se creerá que la humanidad estará lista para que entre un nuevo Mesías que restablezca la paz en todo el planeta, cueste lo que cueste, incluida nuestra libertad. Hablar del proyecto Rayo Azul supone dedicarle horas y bastantes hipótesis. Cuanto más se profundizan, más dudas se tienen. O también se da el caso de creer que el tema no merece nuestro interés. Pero eso les corresponde ahora a ustedes decidirlo. Nos vemos en el próximo programa.